Buenas noches amigos, aquí estamos como siempre con ustedes, más allá de las noticias. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos complace tenerlo con nosotros. Hacía un tiempo que no venía por el programa, pero gracias a Dios pudo sacar un poquito de tiempo de una agenda apretadísima que tiene, y está con nosotros Belarminio Ramírez, politólogo, catedrático universitario, maestro de maestrías y además escritor. Aquí tiene su última obra, Neuromarketing político y liderazgo, cómo ser un líder empático. Aquí está el libro de Belarminio, que vamos a presentar más adelante en pantalla. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se siente? Muy bien, Henry. Buenas noches al pueblo dominicano. Gracias una vez más por darme la oportunidad de conversar con el país a través de este programa. Qué bueno. Hay varios temas que me gustaría tratar con usted, profesor. Pero vamos a empezar, si usted me lo permite, evaluando un tema que es de mucho interés y que ayer precisamente se produjo una rueda de prensa de los altos mandos militares donde se dieron alguna serie de medidas que se van a tomar, y me gustaría oír su opinión sobre esto. Bueno, ya era tiempo de nuevo de que las Fuerzas Armadas reforzaran a la Policía Nacional en procura de garantizar la paz ciudadana. Sabemos que esos operativos tienen una gran inversión para el Estado, un costo presupuestario muy fuerte, pero ante el incremento del crimen, del delito, de ese pánico y de ese temor social, el gobierno ha hecho bien con reforzar la seguridad en todo el territorio de la República. En la vez en que se ha hecho ha dado buenos resultados, porque es que la policía por sí sola no está en capacidad de montar todos los operativos en los anillos y cabeceras de las calles de los barrios, como lo hacen cuando entran los militares. Entonces yo estoy seguro que esto va a tener un impacto muy bien, muy positivo, y la población es reaccionada muy contenta frente al anuncio. Esta parte se vincula necesariamente con la parte política y lo que está sucediendo en el ambiente político. Estamos viendo una especie de partidos que se han venido desgastando y que hay una ciudadanía que está hastiada de los partidos políticos, pero sin embargo no vemos un liderazgo emergente. Estamos hablando de que los líderes tradicionales, como es el caso de Danilo Medina, un presidente que sentó un estilo diferente de gobernar, quitándole un poco a la parte mítica del presidente y yéndose un poquito más a pie. Esto de alguna manera revalidó lo que son el sistema de partido, pero se ve a distancia un agotamiento del sistema de partido. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un modelo de partido que está agotado, prácticamente agotado. El agotamiento viene desde hace 2 décadas. Lo que sucede es que con la llegada de Leonel al poder, un ciclo que se dio en varios países de América Latina, aquí no se dio, porque Leonel llenó las expectativas de la sociedad y en cierta medida fue una continuidad de Bosch, Balaguer y Peña Gómez, logrando niveles de popularidad que ninguno de los caudillos ilustrados por sí solo obtuvo. Luego en el 2012 ya el sistema de partido volvió y entró en picada, luego del fracaso del PRD en el gobierno y luego de su división después del 2004 cuando sale del poder, y prácticamente de la desaparición del Partido Reformista. Pero Danilo llega en el 12 y con un estilo de liderazgo empático social que desmitifica el poder, como tú acabas de decir, conectó con la sociedad. Conectó con la clase media, que estaba muy disgustada con los partidos, conectó con la clase muy pobre, puesto que humanizó el ejercicio del poder. Pero todo esto ha sido como especie de un calmante, porque la enfermedad está, porque la enfermedad del sistema de partidos es un problema estructural de los partidos mismos. Los partidos se convirtieron en maquinarias electorales y la política fue tomada por el dinero. Y cuando eso sucede, entonces el ciudadano dejó de ser valorado en base a su preparación, en base a su servicio social, en base a su calidad. Y de repente tú tienes todo un andamiaje de liderazgo en el Congreso, en los ayuntamientos, en la cúpula de todos los partidos políticos que llegan ahí y casi todos tienen en común la fortuna económica.
Entonces ahí es que está el problema mayor del sistema de partidos en la República Dominicana. Ahora de nuevo toma fuerza el antipartidismo. Y el movimiento verde, que desde que salió concitó el agrado de la inmensa mayoría de los dominicanos, porque fue una especie de movimiento social antisistémico, empujado por la deuda social acumulada que tiene la democracia en República Dominicana, logró activar una agenda que llamó a la atención del país en varias provincias y municipios, donde quiera que pusieron el libro verde. Cuando vemos los estudios de mercado a profundidad nos damos cuenta que dentro de lo que dicen simpatizar con los partidos políticos, más del 80 y del 90% dicen estar disgustados con la forma con que se maneja su propio partido político. Es algo muy interesante. Sí, porque son partidarios también los que más del están 80% de los simpatizantes y miembros del PLD están disgustados con la forma como se está manejando al PLD. Y el PLD es el único partido estructural que le queda al sistema. Pero el PLD tiene 2 décadas que no se renueva, que no renueva nada. El PLD se activa en una campaña y después los candados en los locales cogen óxido porque no lo vuelven a abrir más hasta que llega la otra campaña. El PLD moviliza a la sociedad en una campaña, hace contacto con gente de mucho prestigio social, pero después que pasa el día de las elecciones más nunca lo buscan ni lo saludan, ni lo incorporan al partido. Es una práctica de todos los partidos. Porque ¿no? ellos han entrado en el confort. Sí. Tenemos un liderazgo y una dirigencia política que está haciendo política desde el confort. En su casa, en sus oficinas, aquí en los canales de televisión, pero ellos no están teniendo el contacto con la sociedad que deben tener los partidos y los actores políticos, porque es que los partidos son los puentes entre la sociedad y el poder público. Los partidos son los que deben canalizar las demandas de la ciudadanía y de la sociedad organizada hacia el poder. Entonces, el liderazgo de los partidos no está haciendo eso y la sociedad de hoy se considera huérfana y desamparada de los partidos políticos. Ese es el gran problema. La crisis está ahí. Ahora bien, Henry, ¿pueden estos actores hacer la reingeniería de los partidos políticos para llenar las expectativas de la ciudadanía? No, ya no. ¿Entonces qué va a pasar? Ya no. Si no confiamos en los partidos. Ya no. Ya lo que va a suceder es lo siguiente. Se está cerrando un ciclo de modelos de partidos y se está construyendo un nuevo perfil psicológico social. El ciclo que se está construyendo va a producir sus propios liderazgos, acorde con la nueva sociedad que está en marcha, como resultado de la era de la información y de la sociedad del conocimiento. Ahora lo que tenemos es un ciudadano independiente de pensamiento y de acción, un ciudadano libre. El voto hereditario ya no existe. Ni el voto duro. El voto por clases sociales ni voto duro, ya eso no existe, porque la conexión ciudadano-partido se perdió. Eso de que yo voto por el partido tal, sin importar a quién postule, ya ningún votante piensa así. No, yo voto si postula candidatos que me atraen. Entonces eso es lo que está en proceso. Entonces vendrán nuevos liderazgos. Yo percibo que este ciclo lo cierra Danilo. Cuando Danilo termine su carrera, con él se va toda su generación. Y va a emerger una generación nueva de liderazgo político que va a tener mucho parecido con la humildad, con la sencillez y con la cercanía de Danilo, que es el prototipo de liderazgo empático de la sociedad dominicana. Pero ¿sobre qué plataforma política entonces traería ese liderazgo? Tendría que ser una plataforma de algún partido político. Muy interesante. O sea, los partidos van a seguir siendo los puentes para ascender a los puestos de elección popular. Los partidos van a seguir siendo las vías de canalización del poder. Pero los partidos que vamos a tener aquí se van a parecer mucho a los partidos que hay en los Estados Unidos de Norteamérica. Son partidos sin locales, partidos con pocos dirigentes. Y eso hace, por ejemplo, que un Donald Trump llegue a la presidencia siendo un antipartido postulado a la vez por un partido.
Porque lo que yo percibo desde las universidades y lo que percibo en los climas de opinión que analizo y en el perfil psicológico social, es que la ciudadanía joven que está creciendo no le va a interesar ser dirigente de ningún partido. Incluyendo a los hijos de los dirigentes y de los líderes políticos actuales. A ellos no les interesa la carrera partidaria. Y a los niños de ahora, cuando sean mayores de edad, les va a interesar menos. Entonces vamos a tener un nuevo modelo de partido, un nuevo sistema de partido que va a tener que acudir a la sociedad buscando a las personas que se han forjado exitosos, que se han forjado en líderes integrales en base a su trabajo y en base a su esfuerzo. Entonces los partidos buscarán eso como candidatos. No tendrán de otra, no solo como candidato, hasta como estructura de dirección. Cuando se presenta, Henry, el proceso de ampliación del comité político del PLD, que repito, es el único partido que le queda al sistema, ¿quiénes ascendieron al comité político? Los amigos de Danilo y de Leonel, los amigos. O sea que no era por valoración académica ni formación política, amigos, sino el vínculo personal. El empoderamiento del líder, de los líderes colaboradores de ellos como mandato. Entonces es un secuestro de los partidos políticos. Es una forma de hacer política que la gente se hartó de ese estilo ya. La ciudadanía no quiere eso. Está hastiada. Porque si, por ejemplo, el PLD abre y se hace una evaluación con inteligencia de marketing de su liderazgo, Domínguez Brito era uno de los primeros que debió estar ahí. ¿Me está entendiendo? Sí. Y otros actores, pero no lo hizo. El PRD desapareció por lo mismo, porque Miguel Vargas cogió ese partido como si fuera un departamento de recursos humanos de su empresa. Quitó y puso a los que le daban ganas y destruyó al PRD. El partido ya está destruido y lo de reformismo ya es historia. Entonces, con Danilo va a terminar un modelo, porque Danilo en cierta medida es que ha impedido que el sistema de partido colapse por su cercanía con la gente y su filosofía de gestión. Entonces, eso es lo que viene y va a suceder pronto. Yo pienso que ya en el 20 se van a dar los primeros pasos y para el 20 los partidos van a tener que renovar las boletas congresuales y municipales, como no lo habían hecho nunca antes, sí, para el 20. O sea que está ahí, eso está ahí. Porque es que la mayoría de esa gente que están en el Congreso y los ayuntamientos no tienen legitimidad social. El hecho de que las elecciones fueran conjuntas el mismo día, entraron. Pero ya en el 20, con una municipales separada, pues ya ese otro componente. No, y si se da el asunto de la ley de partido y se separa el senador del diputado, que no se le cuenta. Y que se le ponga control al dinero, que se le ponga control a la publicidad, que se reduzca el tiempo, que se prohíban las actividades de masa y las caravanas, eso va a traer un nuevo liderazgo, un liderazgo de más calidad. Porque es que la cultura que tenemos, donde para llegar a diputado hay que gastar mínimo 15 o 20 millones de pesos, ya eso de por sí no es democracia. Porque el que lo consigue trabajando, el que lo hereda de una familia fruto del trabajo, no sale a gastarlo en política. Claro. Bueno, entonces, si queremos una sociedad transparente, con menos corrupción, con menos impunidad, ahí está la llave. Por ahí debemos comenzar. Es decir, la llave hay que ponerla ahí. Porque si una persona para llegar a diputado no tiene que gastar millones, entonces como diputado no tiene que vender proyectos de leyes para sacar millones. Así mismo es. Pero hay este movimiento verde, por ejemplo, porque usted ha planteado, bueno, lo que puede pasar en el año 2020 y que es una interrogante, porque estamos hablando de un presidente que tiene un impedimento constitucional, pero eso no quiere decir que no pueda cambiarse la Constitución, porque ya se hizo en una oportunidad. Hay un liderazgo muy débil de parte de la oposición, un Luis Abinader que intenta tratar de trascender. La única trascendencia fue que fue candidato a la presidencia. Un Hipólito Mejía que ya está un poco retirado, aunque dice que va a optar por la nueva candidatura presidencial del PRM, que habría que esperar qué va a pasar allí. Pero hay un movimiento verde, o sea, un movimiento social que está poniendo en jaque al sistema de partidos, pero no tiene un líder.
O sea, no tiene un líder que diga, bueno, el que liderea este movimiento es fulano de tal con nombre y apellido, o un grupo de personas. O sea, no hay un liderazgo, es un movimiento social, aunque el PRM, Luis Abinader sobre todo, ha intentado aprovecharse de eso y venderlo como líder de ese movimiento. Los movimientos sociales de ese tipo se caracterizan por no tener cabeza. Porque cuando tú lo evalúas país por país, es ante el disgusto y el descontento de la sociedad que varios ciudadanos toman una iniciativa de convocar. Pero hay partidos que canalizan eso. Pueden beneficiar en términos electorales. O sea, la oposición se puede beneficiar si toma mucha fuerza el movimiento de disgusto social, porque a veces esos disgustos se traducen en abstención. Aquí la oposición no podrá beneficiarse mucho de un movimiento social de esa naturaleza, porque es que el liderazgo de oposición es tan malo que en cierta medida ha ayudado a que el PLD se perpetúe en el poder. Porque es que lo que se le presenta al país como liderazgo de oposición no vale la pena socialmente. Y el elemento, profesor, de que ya los mismos lideratos de oposición han estado en el gobierno también. No, pero que salieron muy mal, porque ahí está Luis Abinader que no ha estado. En cierta medida él tiene moral para hablar, pero lo que él tiene a su lado ha estado. Y contra eso ya el Movimiento Verde también. Y han salido muy mal y el Movimiento Verde es en contra de ellos. Porque la decepción y la frustración más grande en la democracia dominicana fue cuando gobernó el PRD, hoy PRM. Esos son los puntos más críticos de la democracia en el proceso histórico dominicano. Entonces el proceso social es en contra de ellos. Es una expresión. Por eso cuando sale el Movimiento Verde, todo el mundo lo vio bien. Ahora bien, si ahora lo van a tomar como un instrumento para el PRM, entonces ellos están dañando su propia obra. Porque entonces esa gente que se movilizó y que simpatizó y que dio firma, le va a dar la espalda a ese movimiento. Porque la oposición va por el Movimiento Verde, es porque la oposición no tiene liderazgo con legitimidad social. Y la oposición tampoco tiene partido conectado con la sociedad. Entonces ellos no tienen capacidad de convocar, no tienen capacidad de movilizar. Entonces por eso van detrás de esa sombrilla. Y esa debilidad de la oposición facilita la continuidad del PLD en el poder. Es obvio, porque el 2020 es pasado mañana. Entonces yo lo que veo es lo siguiente. Cuando vengan las encuestas el año próximo y salgan todos los estudios de mercado, que el PLD gana solo con Danilo, entonces inmediatamente se va a reformar la Constitución. ¿Otra vez? Cumpliendo con el formalismo que establece, porque la Constitución es la única ley que establece la forma de cómo debe ser reformada. Entonces ya la reforma a la Constitución no es mala como era en el pasado. Cuando se reforma para llenar los deseos de la inmensa mayoría, es una reforma sana y positiva y saludable. La sociedad, ante la ausencia de un liderazgo confiable en la oposición, digo la sociedad. Cuando hablo de la sociedad, ahí está el empresariado, lo que tienen que perder en este país. Cuando hablo de la sociedad, ahí está el liderazgo religioso, el liderazgo comunitario, el liderazgo social y profesional. Esa sociedad se ha vuelto conservadora y no le gustan los riesgos. Y cuando vean que el único liderazgo confiable es el de Danilo, y cuando ya con Danilo uno sabe qué es lo que viene más adelante, pues ya reforma educativa, viene reforma en salud, viene transformación del sector vivienda, viene transformación. Hay un plan de Danilo, un plan de gobierno, ya de manera específica que la gente conoce, un plan de reforestación, el financiamiento a la producción agropecuaria para aguacate, para madera, o sea, ya hay una perspectiva clara. Entonces la sociedad va a demandar de nuevo una reforma a la Carta Magna para seguir con Danilo Medina como presidente. Porque es que en el PLD ahora mismo no hay ninguna otra opción. El PLD que tenía sentado ahí 5, 6 o 7 actores con estatura, con formación, con capacidad y con carrera, que se le percibía como opciones presidenciales, ya no, porque es que el pasado proceso ellos se quemaron ellos mismos cuando salieron buscando la candidatura y no pudieron conectar ni siquiera con 2 dígitos del electorado, ninguno llegó a 10 puntos.
Sí, pero el asunto es que era muy difícil que un candidato que no fuera Leonel o no fuera Danilo, que son los dos grandes líderes del PLD, que puedan estar optando por una candidatura, pueda dejar crecer a los otros. Tendría que desaparecer esos dos. Porque es que la gente estaba en Danilo, entonces si ellos hubiesen sido inteligentes, no hubiesen salido. Pero hay otro elemento, y yo quiero que nos vayamos a una pausa, pero usted está haciendo un planteamiento y yo le pregunto lo siguiente. Entonces este movimiento verde de todas estas acciones que inclusive dentro de las marchas lanzan consignas en contra del presidente, en contra del PLD. No, pero ahora comenzaron en contra de, por ejemplo, de Quique Antún, ahorita pondrán a Hipólito. No, Hipólito salió también. Ya lo pusieron también. En un muñeco porque ahí pero no han puesto a Luis Abinader. No, Abinader. Entonces se ve que hay una trama entre lo que están financiando, porque eso lo están financiando. Claro. Para que sea un traje de Luis Abinader, el movimiento verde. O sea, se lo están endosando a Luis Abinader. Pero si le endosan eso... Bueno, pero lo que te estoy diciendo, pero eso va a generar una lucha en el PRM, porque esa estrategia se ejecuta en el momento en que Hipólito dijo que quería volver. Sí. O sea que eso va a debilitar a la oposición mucho más de lo debilitada que está. Pero entonces en el caso del PLD, estamos hablando de una repostulación, una nueva modificación de la Constitución de la República, va a generar a lo interno también un problema de división. O sea, hay un sector que encabeza el doctor Leonel Fernández que habría que ver cómo va a tomar una decisión de esa naturaleza. Esa gente no se divide, en el PLD no se divide, porque ese sector de Leonel Fernández ve en el movimiento verde como el diablo ve a la cruz. ¿Por qué? No, porque ese movimiento verde lo que quiere, esa gente quiere que se llegue al poder para mochar cabeza, para comenzar a perseguir a todo lo que ellos entienden que no manejaron con transparencia y por pulcritud los puestos. Y la mirada está puesta firmemente sobre Leonel y su equipo. Pero estaba la figura de Danilo también. Sí, en la pero marcha. Está firmemente sobre Leonel, sobre Félix Bautista, sobre Víctor Díaz Rúa y sobre otros más. Entonces el PLD no se divide por candidatura presidencial. Ahora bien, lo que el PLD no puede en el 20 es hacer lo mismo que hizo en el 16, que es repostularlo todo. Porque ahí meten los dos pies en un solo zapato y se va todo el mundo de cabeza. Repostularlo todo de diputados, senadores, síndicos. Esa receta no se puede repetir. Solo el presidente. El PLD tiene que abrirse, porque en el PLD hay recursos humanos muy buenos y muy calificados en todos los municipios y en toda la provincia del país. Gente valiosa, con carrera bien hecha, esperando una oportunidad para servirle al país. Entonces el partido no puede tener secuestrado ni los puestos de dirección ni las boletas electorales. Pero usted hablaba, vamos a la pausa, usted hablaba de un líder empático. Yo creo que retomemos ese tema para ver lo que puede pasar en el 2020, dada la situación que estamos planteando aquí, ¿verdad? De una repostulación del presidente, una acción de parte del PLD y por el otro lado un grupo que puede estar encabezando Luis Abinader o Hipólito en este caso, que pueda agrupar esas simpatías ante un PLD que tiene mucho tiempo en el poder. Vamos a la pausa. Profesor, usted ha planteado que se está produciendo un cambio en la sociedad dominicana en función de lo que es el nuevo liderazgo político que ya lo paró en un momento determinado la ascendencia al poder del profesor Leonel Fernández, ¿no? Y esto detuvo un poco, pero que ya es indetenible. Pero hablamos entonces de que el presidente actual, Danilo Medina, podría ser repostulado para el año 2020. Entonces, ¿dónde está ese liderazgo empático que ahora no lo podemos ver? Bueno, lo que pasa, Henry, es que ese liderazgo empático, muchos de ellos todavía no han nacido y deberán nacer. Pero estamos hablando no han nacido con la etiqueta política, pero ya tienen una carrera construida. Cuando hacemos estudios de mercado,
cualquier municipio del país, y uno coloca en el cuestionario una pregunta abierta: ¿cuáles son las 3 personas que usted entiende que tienen más prestigio en este pueblo? Ahí sale una cantera de gente honorable, que no son los dirigentes de los partidos, que no son los candidatos de los partidos y que no son los que están en los puestos. El capital social está. Lo que pasa es que la partidocracia nunca se ha interesado en el capital social. La partidocracia se ha manejado en base a grupos corporativos, tendencia de amigos. Nunca aquí se ha hecho un uso inteligente de marketing para buscar capital social, para fortalecer a los partidos y para mejorar calidad de la democracia. Ahora va a haber que hacerlo porque no hay de otra, porque la partidocracia prácticamente ha perdido la legitimidad. Por eso ahora se va a aprobar la ley de partido. Pero ¿y había que dejar que el paciente estuviera agonizando para aprobarla? No, hombre, no. Esa ley debió aprobarse hace 20 años. No debimos permitir que los partidos llegaran a la situación que están hoy para aprobar una ley de partido que estableciera transparencia en la gerencia partidaria, que garantizara renovación en los puestos de dirección de los partidos, que garantizara espacio para la persona, no necesariamente sin el requisito de que tuvieran una fortuna económica. No debimos llegar a este punto para producir una ley de partido y una reforma al sistema electoral. Entonces, esa es la situación. Entonces, ahora los partidos tendrán que ir por los actores con capital social y postularlo, porque no hay democracia sin partidos. Pero eso no va a ser ahora para el 2020. Entonces. Yo pienso que en el 20 se va a dar el primer paso. En el 20 los partidos van a leer el deseo social y van a ir con boletas renovadas. Y ojalá, eso espero, que en el 20, en el nivel congresual y municipal, todos los partidos vayan solos. O sea, los pequeños y los grandes. Todo. Porque si tenemos 25 o 30 partidos y cada partido conforma su boleta, ahí va a haber espacio para que salgan rostros nuevos al escenario, a presentar sus credenciales a la sociedad, a la población. Porque el sistema de alianza electoral en cierta medida tiene que ver con el déficit de liderazgo que tenemos, porque todos los partidos pequeños, Henry, que surgieron para buscar espacio para esa parte de la población que no era parte de los partidos grandes, entonces terminaron aliándose a los partidos grandes por un puesto. Para los jefes de los partiditos, sí, para un familiar de ellos. ¿Y no podría ser un riesgo para el país que asuma la presidencia de la República una persona que no ha estado vinculada nunca a partidos políticos? Porque va a tener que manejarse con la misma estructura partidaria. Entonces eso implica que todo esto que la sociedad está reclamando de transparencia, de no a la impunidad, de no a la corrupción, son la misma gente. Pero es que el ciclo que se ha iniciado es que quienes están llegando al poder no tienen vida ni historia partidaria. Tuve una mirada, por ejemplo, a Argentina. Ya en Chile pasó en el pasado. Pero Macri es un desastre. Pero en Chile pasó en el pasado reciente un empresario que llegó. El anterior de esta que hizo una gestión aceptable. Donald Trump lo que es un empresario, no es un político. O sea, lo que estamos viendo en el mundo es un giro al conservadurismo, en que los empresarios, gente muy rica, va a ir por la presidencia de la República y van a llegar ante el descrédito de los partidos y del liderazgo tradicional. O sea, en eso sí se está aquí. Aquí hay sectores económicos que entienden que es el momento oportuno para ellos por lo menos colocar una persona de los intereses de grupos económicos. Y a su debido tiempo va a suceder, porque si los partidos no producen el liderazgo con el prestigio social, a ellos les será fácil. Bueno, ya pusieron a David Collado aquí alcalde de la capital de la República. Fácil, lo lograron. Entonces ese es un proceso. Ahora bien, esto pudiera ser positivo y pudiera ser negativo. Pudiera ser positivo en el sentido siguiente, que no llegan con el peso del clientelismo. Al no llegar con el peso de la cultura clientelar, pueden escoger a las personas idóneas para los puestos y pueden quitarle al Estado parte de la carga que tiene, esa carga clientelar histórica de cultura política, que es insostenible. Porque aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un Estado con una nómina que no puede ya.
una serie de gente con una serie de privilegios que el Estado no podrá mantenerle esos privilegios por mucho tiempo. Entonces, en algún momento se va a dar el colapso y va a llegar a alguien para rediseñar el Estado, rediseñar la política, con un equipo de hombres y mujeres, con prestigio social y con voluntad, para bien del propio país. Entonces, ese es el ciclo que viene. Ante el proceso yo pienso que sí, que van a entrar empresarios aquí y en un futuro no lejano también podrá llegar un hombre del poder económico, una mujer a la presidencia de la República, porque desde los partidos se está haciendo muy poco para salvar a los propios partidos, pero además otro detallito, aquí los políticos en un 99% se han metido empresarios de la noche a la mañana. Sí. Empresarios. Y políticos y empresarios a políticos. Pero también. Entonces los políticos que se meten a empresarios son empresarios ocultos. No pueden salir al país a hablarle como empresarios porque la mayoría es con dinero mal habido. Y no tienen, no pueden ahora sacarle provecho a su estatus de empresario. Esa es otra cosa que va en contra de la clase política. Eso es lo que está. Ese es el cielo nublado. A ese hastío que tiene la gente de ver a esos políticos convertidos en empresarios, convertidos en multimillonarios, pero lo que yo digo es, sigue la misma plataforma política con esa misma gente. Entonces, por ejemplo, el Movimiento Verde, Luis Abinader es un político que tiene un partido que estuvo en el poder, aunque ahora se llama PRM, pero es el mismo PRD. Entonces, si él llega al poder, va a llegar con la gente del PRM. Pero, por ejemplo, ¿qué garantía hay? Pero la gente se da cuenta que, por ejemplo, Hipólito no es lo mismo. Porque Hipólito tiene un andamiaje, Hipólito es algo parecido a Leonel. Leonel no va a ser presidente de la República nunca más, porque Leonel tiene un equipo de gente atrás que el pueblo le tiene miedo. Pero esa gente son uña y dedo de Leonel, hermano de Leonel. Si dicen algo en contra de esa gente, Leonel dice que son chismes. Hipólito tiene también su anillo, su andamiaje. Lo que viene en el futuro tiene que ser un liderazgo que llegue al poder y que no esté atado. Bueno, en esta semana pasada algo inteligente. ¿Qué ministro de educación tiene este país? Navarro, qué talento, qué ser humano, qué profesional. Mira cómo ese muchacho le puntualiza a la ADP toda la vagamundería. Pero no, hay que ver el trabajo que hizo ese muchacho como canciller. Así es. Pero es un académico, es un tipo que viene de las aulas de impartir Es más académico que político. El perfil que tiene. Y por eso está haciendo una gestión tan buena. Sí. Por ser un académico educado, decente, humilde, sencillo. Ese es el prototipo que busca la gente. Ese es el prototipo de funcionario que debe estar en todos los ministerios y en todas las direcciones. La tragedia está en los partidos, porque entonces se llevan a los puestos gente por historia partidaria que después dañan las instituciones y traicionan a los líderes que lo nombran. Ahí que está. Ese es un buen ejemplo. Entonces, viéndolo en perspectiva, usted decía ahorita, bueno, el PLD puede ganar el proceso electoral porque no hay una oposición articulada. Hay un sector empresarial que de alguna manera ha jugado a ser oposición también. El Movimiento Verde, como usted decía, está siendo financiado por esos sectores económicos que están tratando de desplazar del poder a como dé lugar al PLD. Ahora bien, si la imagen de Danilo se afecta, entonces la oposición tiene el poder en su mano. Eso es lo que se está tratando de hacer. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer. Hasta ahora no lo han logrado porque Danilo es un liderazgo con una madera mejor que la madera del liderazgo de oposición. Es un liderazgo con más calidad que ellos. Ahora bien, si la oposición va por la otra opción, si la imagen de Danilo se afecta y ellos van por alguien al margen de los partidos, ahí se puede generar una situación interesante en el 20. Que no descarto que lo hagan. Pero tendría entonces el PLD que buscar una opción también diferente en el PLD. Que no lo haría. El PLD pierde o gana con uno de sus cuadros, de sus dirigentes históricos. O con Danilo, con Leonel, Francisco Javier. Yo veo Danilo, ahora mismo Danilo prácticamente está solo. La vicepresidenta tiene un nivel de agrado altísimo. Leonel hay que sacarlo del tablero ya como opción electoral.
Los muchachos que aspiraron en el pasado proceso, la mayoría no conectó. O sea, rumbo al 20 el PLD tiene mucho menos que lo que tenía rumbo al 16. Y rumbo al 20 la oposición tiene mucho menos que lo que tenía en el 16. Entonces eso significa que va a haber que, en el ajedrez va a haber que buscar fichas de afuera y traer en el caso de la oposición. En el caso del oficialismo el PLD tiene a Danilo. Por eso he dicho y reitero frente al país, si el año que viene las encuestas dicen que el PLD con Danilo gana, pues Danilo va en el 20. Vamos a una pausa, regresamos con el profesor Belarminio Ramírez. Entonces, según su planteamiento, profesor, esta era debe parir un líder diferente. Un liderazgo empático social. No puede ser el liderazgo tradicional con la nomenclatura que estamos acostumbrados a ver a los líderes políticos que siguen trillando sobre sus mismos pasos, a pesar de que esta es una sociedad joven que ha cambiado, una sociedad de la información, una sociedad donde usted tiene en sus manos el mundo en un pequeño aparato, y donde ya nadie es dueño de la noticia ni dueño de la información. Así es. Esta sociedad, Henry, trae un nuevo paradigma. O sea, el liderazgo carismático no es para estos tiempos. El liderazgo carismático es del ciclo que está cerrando. El que viene es el liderazgo empático. La humildad, la sencillez, el agrado, caerle bien a la gente, es el primer paso para lograr construir un liderazgo que consiste amplio apoyo popular. Ya no es el liderazgo de ese discurso rebuscado, ese discurso intelectual. No es el liderazgo del habla empática, es el liderazgo de la escucha activa y empática, el que se está construyendo y el que debe venir. El habla empática, el liderazgo pico de oro, el liderazgo con un lenguaje con tecnicismo, ya a la gente no le interesa escucharlo. La política ha llegado a un ambiente donde la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia racional. Entonces ahora lo que viene es la era del neuromarketing. El marketing nos dice a nosotros qué la gente está pensando, qué está preocupando a la gente. El neuromarketing nos dice cómo la gente está construyendo la preocupación, cómo está construyendo el pensamiento. Entonces eso es lo que nos permite hacer la conexión y la empatía. Entonces, por eso el neuro es, en términos científicos, la revolución académica del siglo XXI. El neuro en toda la ciencia se está aplicando. Entonces, el neuro se está aplicando a la política, porque eso es lo que facilita la empatía. Pero el nuevo perfil psicológico social es de gente que ellos no quieren de que esos liderazgos que están en pedestales, no. En el pasado la gente seguía los liderazgos grandes, inmensos, adoraba esos liderazgos. La gente buscaba personas que estuvieran por encima de ellos, por encima del ciudadano común. Ahora lo que la gente quiere es que los líderes se comporten como ciudadanos comunes. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces yo por ejemplo que asesoro liderazgo, candidatos, hay liderazgos ya que tienen 60 años de edad, que son del ciclo que está culminando, que uno no puede hacer la reingeniería. Porque si una persona con 60 años de edad, con un estilo de hacer política, le dio resultado, y la sociedad da un giro, es muy difícil que ellos puedan dar el giro junto con la sociedad, porque es que desvirtúan su naturaleza y su propia imagen, y entonces lo que pueden es ponerse de ridículo. O sea, la sociedad que se está construyendo va a poner en retiro a casi todos estos políticos indiferentes que tenemos, esta gente con parona, político y estilo de hacer política también. Sí, pero es que tenemos una clase política muy prepotente, una gente muy hartanera, una gente con poco sentido común, una gente que carecen de la virtud de la humildad, de la prudencia, del don de gente.
Entonces, esa política atropellante que ha sido la cultura desde los partidos políticos, esa gente ya van todo para el zafacón, porque el problema, uno de los problemas que tiene el sistema ahora mismo aquí, y que tiene el gobierno de Danilo, es que tiene en cargos importantes a mucha gente con esa imagen. Sí, ahí hay unos ministros y una ministra que entran por esa puerta y hasta los camarógrafos miran para otro lado para no saludarlo, de tan áspera que tienen la cara, de tan duro que debe son, ser por el tiempo en el poder. de tan arbitrario. No, no es el tiempo, es que ellos son fruto de una época. La época de la Guerra Fría produjo una clase política confrontadora, llena de ego, de pasión, y eso le transformó su ecología emocional. La era que estamos viviendo, la sociedad del presente, lo que va a seguir es al liderazgo que dialoguen. Que dialoguen, pero que irradien felicidad, que irradien optimismo, que irradien esperanza. El liderazgo del ciclo pasado se construyó bajo el ataque, la denotación del prójimo, la el discurso de barricada. Exactamente, es lo mismo que tú me decías al comienzo del programa en la pausa. Ahora los muchachos se juntan y comparten, y el que uno sea de un partido y el otro de otro, eso no importa. En el mismo hogar puede ser tú el mundo del partido que le da la gana, y eso no afecta a la armonía ya el familiar. Padre no tiene capacidad de bajarle línea. Entonces esos actores que se formaron bajo la confrontación están vigentes todavía, y ya la gente no quiere verlo en los puestos. Ya la gente no quiere verlo, porque ellos no encajan con la nueva mentalidad social. Entonces hay que ir por los actores. Pusimos el caso del ministro de Educación, pero tú puedes hacer el análisis cartera por cartera y ver que la imagen de la institución es vinculante con la imagen de quien tiene el puesto. O sea, estamos hablando de una... Y la valoración social, esto es muy importante, la valoración social de la institución, porque en las encuestas sale cuáles son los dos funcionarios mejor valorados de este gobierno. Precisamente Navarro y Gonzalo Castillo. Sí, dos personas que no tienen imagen política. Pero trátalo, la humildad, la sencillez, hasta como visten, la cordialidad con que saludan a la gente donde quiera que se mueven. ¿Por qué no son las otras instituciones? ¿Por qué en las instituciones que están esa gente político de larga data, que yo creo que ni los familiares de ellos quieren saber de ellos, por qué no salen siempre de la peor valorada? Entonces esto es un mensaje para el presidente. O sea, según Danilo llegó a la presidencia de la República y le dio un giro al poder, humanizó el poder y logró que esa clase independiente y abstencionista en el 12, en el 16 le diera el voto. Él debiera buscar a los que se parecen a él y ponerlo en lo opuesto. Y que se deje vayan a comportar que como se él. deje de pendejar de que son miembros del comité central y político, no, que busque gente que se parezca a él, que asume el mismo comportamiento humilde, como Navarro y como... Exacto, y como Gonzalo de él, y que lo ponga en los puestos para que nosotros veamos cómo la democracia va a mejorar puntuación, y va a mejorar desempeño, y va a mejorar satisfacción frente a la sociedad. Entonces quiere decir, profesor, que según el esquema que usted está planteando, no solamente va a cambiar el político, sino la forma de hacer política. Oh, pero claro, la forma de hacer campañas electorales. Pero además es que eso de que tú llegas a la presidencia y llegas con un equipo de gente que van a saltar todos los puestos por el periodo completo, es que eso hay que cambiarlo. Usted llega a la presidencia, nombra un grupo de gente, y si al año siguiente hay que quitarlo todo, o dentro de 6 meses, quítelo y vaya moviendo ficha, vaya buscando gente buena de la sociedad, incorporando, vaya validando la legitimidad de la democracia, con actores sociales de prestigio, con gente con preparación, con buenas ideas. Pero este es uno de los países del mundo, esto es muy importante. Sí. Este es uno de los países del mundo donde hay menos académicos en la administración pública. Hasta en los países de Centroamérica, que en términos económicos son más atrasados que nosotros, tienen más académicos como funcionarios que los gobiernos. En la administración pública. En la administración pública, que en la República Dominicana. Porque aquí es oye, el compadre fulano, de repente, está al ministerio. Pero cuando tú busques cuál es la preparación de esa persona
en función de ese ministerio, de lo que hace ese ministerio. Bueno, pero también vamos a eliminar ya estas marchas, estas caravanas, esta forma de hacer campañas electorales, pero eso llevará su tiempo, esto, ¿no? No, la ley lo va a establecer, eso se le va a poner término, porque eso encarece la campaña, encarece la democracia, eso disgusta a la gente. Tú sabes cuando tú vienes para este canal, que te ha pasado, Sí. y de repente aparece un loco viejo, un Juan de los Palotes, con una cadena de cueco viejo por ahí y te obstruye el tránsito y tú no puedes llegar a la hora del programa. Y los profesores, cuando vamos para la universidad y que llegan los estudiantes, ya uno ha comenzado a dar el examen, uno le da pena. Entonces, tú no puedes someter a la sociedad ese tipo de trauma. Ya eso es obsoleto. Ya es un asunto anacrónico. Sí. Entonces, al prohibir eso, la comunicación va a tomar fuerza. Pero me gustó eso del nuevo liderazgo, ese liderazgo que procura felicidad, ese liderazgo que procura empatía con la población, no el liderazgo que está por encima de la población, sino que se trata como un igual con la población. Que ellos. Entonces, como académico... En función de su comportamiento. Exacto. Nosotros estamos trabajando en eso. Por ejemplo, tu esposa y tu hijo, uno de tus hijos estudió con nosotros, Sí. diplomado en marketing político. Ahora nosotros estamos impartiendo un diplomado en liderazgo y neuromarketing político. Ese es uno de los libros de los libros. ¿Cuándo comienza ese? No, ya hay dos que están bastante avanzados y hay dos a punto de comenzar que se van a impartir los martes y los jueves y que inicia después de Semana Santa. Tenemos un diplomado en liderazgo y empatía social que se está impartiendo. Tenemos diseñado que se va a impartir pronto un liderazgo juvenil integral. O sea, nosotros estamos trabajando preparando líderes. Desde la UNFU. La meta es formar 5 o 6 mil actores de aquí a los próximos 5 o 6 años que se interesen en la política, pero que sean liderazgos integrales con la empatía social desarrollada. Profesor, muchas gracias por venir al programa. Siempre es un placer tenerlo aquí, además de que siempre aprendemos de sus amplios conocimientos sobre el comportamiento político, marketing y ahora esto del neuromarketing político y liderazgo. Señores, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.